Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice a María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, ¿qué significa maestro? Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, nos muestra, vamos siguiendo lo que es Hechos de los Apóstoles, saltando lo que fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, porque esta la vemos justo al final, en Pentecostés, al final de la Pascua. Pero toda la Pascua, los días de cada día, vamos viendo estos hechos de los apóstoles. Y hoy es la segunda parte y la consecuencia de lo que fue este Pentecostés. Han recibido el Espíritu Santo, salen con ganas, con Espíritu Santo. Y Pedro empieza a predicar. Pedro como cabeza de la Iglesia visible. La cabeza de la Iglesia no es Pedro, es Cristo. Pero la cabeza visible aquí en la tierra es Pedro. Y Pedro es el que empieza a predicar. Ayer veíamos la primera parte de la predicación. Toda la predicación dedicada a los judíos. Será curioso cómo, según a quién se predica de una forma o se predica de otra. No es lo mismo predicar a gente judía convencida, como eran los que predican en este primer lugar, que predicar a paganos, como hará San Pablo, por ejemplo, en Areópago, allí en Atenas. No puede ser la misma predicación. Aquí era ver cómo todas las profecías se centraban en Cristo y ver cómo ese que habían matado y que todos lo tenían muy fresco, esta muerte, pues había resucitado de entre los muertos y que él era el Mesías que esperaban. Y entonces hacer ver que no es un Mesías político, sino que es otra cosa, que es el que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Bien, acaba esta predicación y entonces la gente, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y entonces viene una respuesta que algunos le han puesto un poco, la han convertido para ir contra los católicos. Dice: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, y uno dice, pues bueno, ¿dónde está el problema? Es lo que hay que hacer, convertirse y bautizarse. Entonces los protestantes nos dicen: veis, vosotros católicos lo hacéis mal, porque bautizáis a los niños y los niños no se pueden convertir, y es necesaria la conversión para lo que es el perdón de los pecados. Y así solo se pueden bautizar los que se convierten. Claro, aquí los apologetas dirán no, y fijaros por qué no. Y viene porque justo después el mismo Pedro dirá:
porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos. Hasta aquí uno podría decir, bueno, pero cuando los hijos sean mayores y se conviertan. Pero cuando vemos que en el Hechos de los Apóstoles, cuando uno se convertía, se bautizaban él y toda su familia, quiere decir todos los hijos, y no especifica la edad, ni muchísimo menos, pues se entiende que los pequeños se bautizan en la fe de los mayores con ese compromiso de educación cristiana. Porque el bautismo no es solo conversión. Hay una parte importante de conversión para aquellos que ya han pecado conscientemente. Pero hay también un sentido que es el hacerse cristiano. Y ese hacerse cristiano vale desde los más pequeños. Por eso la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos. Y por eso los apóstoles, a los que se convertían, bautizaban también a sus hijos. Y eso les cuesta de entender a los protestantes, que quedan anclados en esto: bautismo para la conversión. El bautismo de conversión, solo de conversión, era el de Juan. La gente iba, confesaba sus pecados y se hacía bautizar por Juan. Pero el bautismo cristiano es el sentido de pertenencia a una iglesia en la que, si eres mayor, claro que te has de convertir. Si no hay conversión, no hay bautismo. Pero en el caso de los niños pequeños, entran en la iglesia, se van formando, y sí que es verdad que necesitan procesos de conversión. Y por eso está muy bien que haya el sacramento de la penitencia, que se confiesen, que vayan creciendo, convirtiéndose y vayan creyendo cada vez más. Claro, si es al estilo de tantos y tantos que se han bautizado y la fe acabó allí, entonces no tiene ningún sentido ese bautismo. Será válido, pero sin sentido. El sentido del bautismo de niños está cuando hay esa garantía por parte de los padres de educación cristiana, donde los padres creyentes educan a sus hijos para que puedan ser de verdad hijos de Dios.